tardes. Estamos en el Poder Judicial TV para conocer más sobre las personas que están justamente participando de este seminario internacional relacionado a los asuntos de género. Nos encontramos con el magistrado Mariano Fernández, abogado, magíster en Derecho, profesor de Derechos Humanos, de Género y también de Derecho Constitucional. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Nos sentimos muy complacidos de contar con su presencia en este seminario, pero también en esta entrevista, porque efectivamente hay mucho interés sobre los asuntos de género, sobre la discriminación en las diversidades sexuales, y justamente sobre eso queremos conversar con usted, sobre las sentencias que se han conocido en las últimas semanas, los últimos meses de la Corte Interamericana, y la necesidad justamente que tienen los diversos países de recurrir a estas instancias para poder exigir sus derechos. ¿En qué estamos al debe? ¿Cuánto se necesita? ¿Está América Latina todavía muy atrasado? Bueno, es muy difícil responder esa pregunta en el tiempo acotado, pero lo cierto es que la Corte Interamericana hace cerca de 10 años viene resolviendo casos que involucran a distintos países de la región y que tratan sobre temas de discriminación hacia las mujeres, pero también hacia colectivos LGBT en muy distintos rubros. Han tenido que ver con discriminaciones vinculadas con déficit en la investigación de crímenes que involucran a estos colectivos, o han tenido que ver con situaciones que involucran estereotipos de género o estereotipos vinculados con la sexualidad respecto de colectivos LGBT, o han tenido que ver con procesos de carácter penal, de carácter civil. El debe con relación a esta materia es, creo yo, algo que comparten los distintos estados de la región, y a ese fin, digamos, creo que es útil conocer esta jurisprudencia que ha ido ordenando la Corte Interamericana en los últimos 10 años. Ese orden en la jurisprudencia también ha costado de alguna forma capacitar a los jueces, a los diferentes magistrados en esas materias. ¿Cuánto de eso se aporta en un seminario como este y cuánto de eso podemos avanzar de cara justamente a que se han ajustado las cosas, pero en definitiva no muchas veces eso se lleva a la práctica? En todos los casos, no mencioné cada uno de los casos, pero hay 10 sentencias que involucran temas LGBT al día de hoy en la Corte Interamericana, y con relación a discriminación hacia las mujeres, muchísimas más. En todos esos casos la Corte reconoció que aquello que estaba resolviendo respondía a un patrón más amplio de discriminación hacia los colectivos. Y sobre esa base, una de las medidas que ordenó en todos los casos, sin excepción, es capacitar a distintos operadores que estuvieron involucrados en los hechos que la Corte analizó. Pueden ser policías, pueden ser jueces, pueden ser fiscales, pueden ser incluso defensores, pueden ser distintos actores de organismos públicos. Las capacitaciones son una orden central de la Corte, de hecho es una apuesta central de la Corte en términos de no repetición de los hechos. Razón por la cual este seminario, que no se hace en el marco de una decisión concreta de la Corte, lo cual lo hace aún mucho mejor, porque es una iniciativa proactiva de la propia Corte hacia el cumplimiento de esa obligación general de capacitar, y hace a uno de los remedios que la Corte generalmente ha dispuesto, que es capacitar para que no se repita. Hay también ahí, hablamos de la discriminación, hablamos de dejar muchas veces de lado la diversidad, también de cómo no se han tomado decisiones en base a las mujeres, a los grupos más vulnerables. También hay una tarea pendiente por parte de los estados, y se lo pregunto eso justamente a propósito del debate constitucional en Chile. Que hay un déficit de los estados es innegable si uno tiene en cuenta que todos estos casos, estas decisiones que yo mencioné y sobre las cuales va a versar mi presentación de mañana, involucran al Estado. Todo lo que son los procesos internacionales, el actor que es demandado por incumplimiento es el Estado. En el ámbito internacional, el Estado responde por actos o omisiones de cualquiera de sus poderes, de cualquiera de sus integrantes. Razón por la cual los Estados tienen un rol central y a la vez paradójico. Son quienes están involucrados en las violaciones de derechos, pero son quienes tienen que remediar también esas violaciones de derechos. Razón por la cual yo creo que transformaciones en el marco de los estados, en el marco de los funcionarios públicos, en el marco de los distintos poderes, son indispensables. No digo importantes, indispensables, porque todo en definitiva pasa por la construcción de una institucionalidad respetuosa de los derechos, que bien, tocando el tema que mencionabas, puede traducirse en herramientas específicas como sus constituciones, pero no únicamente en sus constituciones, porque la
protección de derechos o la afectación de derechos se va a jugar en distintos terrenos legales. Uno de ellos, y uno central creo yo, es el constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que una de las buenas estrategias, creo yo, que han tomado distintos estados de la región es internalizar a través de sus constituciones los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, como una forma también de ampliar la protección local de ese tipo de mandatos de carácter internacional, a los cuales los estados están obligados con independencia de que los reconozcan en sus constituciones o no, pero si los reconocen, creo yo, tanto mejor. Y por último, y para llevarlo a otro tema antes que se nos acabe el tiempo, usted dentro de su vasta experiencia también ha sido consultor en el tema de femicidios en Argentina, y hoy día lamentablemente este seminario también partía con la noticia de que en Chile se había producido eventualmente un nuevo femicidio, digo eventualmente porque está la investigación en desarrollo. ¿Cuánto hay que avanzar ahí y por qué se sigue produciendo este fenómeno a pesar de las múltiples campañas que podemos ver se han hecho desde diversas organizaciones, tanto del Estado como de organizaciones privadas? Por supuesto el caso no puedo pronunciarme porque no lo conozco. La cuestión de los femicidios ha atravesado, le diría, los 10 años de jurisprudencia en materia de género o 15 años que existen a lo largo de la Corte, y la Corte Interamericana ha precisado distintas obligaciones que tienen los estados para prevenir, que es lo más importante, digamos, en materia de este tipo de hechos, pero si eso no sucede, investigarlos adecuadamente, sancionarlos adecuadamente y repararlos adecuadamente. En el ámbito de la prevención, uno de los nuevamente, de los remedios sobre los cuales se ha trabajado es en la capacitación de los funcionarios que intervienen muchas veces en situaciones previas a los femicidios. No es inusual que el femicidio se produzca como una culminación de hechos anteriores que incluso tuvieron intervención desde el Estado, y esa intervención fue omisiva o fue deficitaria. De hecho, buena parte de los casos internacionales se trata precisamente de eso, de estados que tuvieron ciertas alertas, ciertos conocimientos del riesgo y sin embargo no operaron a través de sus instituciones de manera tal de que se prevengan esos hechos. Entonces ahí hay un elemento central en materia preventiva que tiene que ver con la capacitación. Luego hay otro elemento que tiene que ver con transformar, creo yo, una cultura discriminatoria, si uno tiene en cuenta que el femicidio es, si se quiere, una versión paradigmática y extrema de una forma de discriminación que puede estar arraigada ya en instituciones, en personas, en distintos niveles. Entonces hay una transformación, creo yo, cultural, institucional y también económica, porque creo yo que la discriminación es interseccional y el remedio también debe serlo. No creo que se explique todo sobre la base de la cultura, sino también tiene que haber una adecuada distribución de recursos, equitativa en términos de recursos, que muchas veces es la diferencia entre que las mujeres u otros colectivos puedan protegerse o no, contar con los recursos, contar con posibilidades de cortar ciertos vínculos, de la independencia económica que muchas veces también entonces somete. es muy difícil, creo yo, abordar el fenómeno de manera idónea si no se hace de manera integral. Muchas tareas por delante para seguir trabajando. Claro que sí. Muchas gracias. Agradecemos la entrevista entonces, haber contado con Mariano Fernández, el abogado magíster en Derecho y, como lo decíamos, también una de las personas que va a estar participando de nuestro seminario internacional.